Nicholas Hoult interpretando a Lex Luthor me pareció de lo mejor de la peli de Superman de James Gunn. El trabajo del actor estaba muy centrado en demostrar qué siente Luthor cada vez que mira o piensa en el Hombre de Acero. Pero Lex no es de esos personajes que necesitan de ese actor para brillar, puesto que prácticamente todas sus adaptaciones son memorables. ¿Y qué lo hace tan memorable? No puede ser meramente su carisma o sus gadgets, ni siquiera por su eterno enfrentamiento contra Superman. Yo creo que el atractivo del personaje está en la conexión con ideas y emociones muy naturales en los seres humanos, porque Lex Luthor refleja aquello que el ser humano es y Superman refleja quién podemos llegar a ser. Este choque de voluntades pone sobre la mesa la posibilidad del cambio. Pero, ¿qué pasa cuando nos resistimos a mejorar? ¿Qué pasa si victimizamos nuestros fallos y menospreciamos las virtudes ajenas? Envidia. En el mundo mortal el poder tiene una forma clara, es material y cuantificable. El dinero es poder, la influencia es poder, el control es poder. Y bajo estas reglas, Lex Luthor es el rey indiscutido en la Tierra. Es el hombre que lo tiene todo: inteligencia extraordinaria, una fortuna ostentosa, contactos en cada capa del poder político y económico. De esta manera puede comprar voluntades, moldear sistemas, corromper instituciones enteras. No hay nadie por encima de él. Y al final todos, de una forma u otra, le deben algo. Así fue hasta que apareció Superman. Para Lex Luthor, Superman no es solo una amenaza, es una anomalía. Un ser que no respeta las reglas fundamentales del mundo materialista que Lex escaló y conquistó. A Superman no puede comprarlo, no puede intimidarlo, no puede corromperlo tampoco. Y lo peor de todo, Superman no necesita favores de Luthor, entonces nunca le va a deber nada. El kryptoniano desafía la lógica de Luthor sin discursos ni espectáculos. Por eso, su sola existencia tambalea la idea central que sostiene el ego de Lex, que dice: el respeto se gana al ejercer poder sobre otros, dominándolos. Esto siempre había sido la regla del progreso humano. Sin embargo, aquel todopoderoso llega y dice: no vine a dominar, vine a ayudar. Luthor no cree en la nada, cree en el hombre, cree que el ser humano no necesita mirar hacia arriba porque ya se basta por sí mismo. Y en este mundo, el ser humano es lo más alto que existe. Por eso la frase altruista del kryptoniano para Luthor es insoportable. No porque sea ingenua, sino porque funciona pese a ser opuesta a sus ideales. Lex no puede aceptar que alguien con poder absoluto elija servir y aún así la gente lo ame. Encima, si atendemos a versiones del personaje como la de John Byrne o la que vimos en la serie de Supergirl, vemos que el contraste es muy humillante. Este tipo de versiones del personaje presentan una caracterización visual simbólica entre Lex y Superman, pues a simple vista observamos que Superman es musculoso, fuerte, dotado con belleza clásica. Luce el cuerpo de un dios y la presencia serena de un adulto pleno, seguro de sí mismo y confiable. Es aparentemente inmortal y todopoderoso, pero no conquista desde el miedo, sino desde el servicio abnegado. Lex Luthor, en cambio, está atrapado en su propia humanidad mediocre. Presenta un aspecto general avejentado, un cuerpo no idealizado, donde lo único que destaca es su calvicie. Además está bastante panzón. Lex está prisionero en un recordatorio constante de lo que más odia: el límite de la humanidad, el paso del tiempo, la certeza de la muerte. Puede acumular poder, dinero, control, pero no puede trascender lo que es. Y ahí está lo que Superman representa para él: no un enemigo a batir, no un rival ideológico, o al menos no solo esto, sino una frustración voladora en mallas. Ahí, en esto, nace la envidia, no como deseo simple de tener lo que el otro tiene, sino como rabia ante lo que el otro es, sin aparente esfuerzo, sin mostrar más ambición de la que Luthor enseña y sin necesidad de dominar. O en otras palabras, Superman y Lex Luthor son superiores a los demás, pero cada uno llegó y mantiene esa superioridad de maneras distintas. Orgullo. Si la envidia nace del contraste, de la comparación, el orgullo aparece cuando ese contraste se vuelve intolerable. Porque al ser humano no solo le cuesta aceptar que otro tenga más poder, le cuesta aceptar que alguien triunfe desde un lugar opuesto al propio, que llegue más lejos sin usar nuestras mismas herramientas, nuestras mismas reglas, nuestras mismas
justificaciones. Lex Luthor no solo quiere ser el mejor, quiere que el mundo funcione bajo su lógica. En su visión, el poder se conquista, se impone, se ejerce desde arriba hacia abajo. Y entonces aparece Superman, que no compite, que no escala, no conquista nada, no necesita demostrar que es superior y aún así lo es, en todos los sentidos que importan. Ahí el orgullo de Lex entra en crisis, porque Superman no invalida a Luthor por ser más fuerte que él, sino por actuar distinto a él. No se coloca por encima de los demás, incluso cuando podría hacerlo sin encontrar oposición. El último hijo de Krypton elige servir, ayudar, contener su poder respetando el mundo de cartón que lo rodea. Y eso resulta insoportable para alguien que construyó toda su identidad sobre la idea de que el mundo solo avanza cuando alguien lo domina. Acá encontramos un defecto profundamente humano que conecta directamente con una parte de nosotros, espectadores y lectores. Nos cuesta aceptar a alguien mejor que nosotros, no solo cuando tiene más talento, más fuerza o más capacidad, sino cuando además nos demuestra que hay otra forma de hacer las cosas. Porque reconocer ese mérito implicaría algo mucho más difícil de hacer que competir. Implicaría revisar nuestras propias elecciones y enfrentarnos a reconocer que cometemos errores. Por eso, tantas veces, en lugar de aspirar a subir, preferimos tirar al otro hacia abajo, desacreditarlo, ridiculizarlo, señalar sus diferencias como defectos, convencernos y convencer a los demás de que ese que está arriba no merece estar ahí. La diferencia entre Superman y Luthor vemos que es moral, y Lex no intenta reformarse a fin de superarse moralmente para alcanzarlo. Más bien, intenta demostrar que Superman no debería existir, no porque sea un peligro real, sino porque su presencia expone el límite del orgullo humano. Por un lado, la incapacidad de aceptar que necesitamos ayuda, y por el otro, la negativa a creer que alguien puede ser incorruptible sin importar el poder que ostente. Superman no busca humillar a Lex ni disputarle el trono, y justamente por eso lo deja sin excusas, porque cuando alguien actúa mejor que nosotros, el orgullo no se defiende con argumentos ni datos, se defiende atacando con justificación y relato. Mediante la guerra que Luthor le hace a Superman, podemos también entender que esa envidia nos debilita, pues nos lleva a pensar que somos o deberíamos ser mejores que los demás y por tanto no deberíamos necesitar ayuda. Claro que Lex Luthor tiene rasgos humanos negativos muy exagerados, como cualquier villano de cómic, pero sí es una realidad que en mayor o menor medida tendemos a medir nuestro valor en la cantidad de cosas que hacemos por nuestra cuenta, tanto así que relacionamos el madurar a lo largo de distintas etapas con hacer la compra solo, ir al instituto solo, atarse los cordones solo, ir a vivir solo, pagarme la carrera yo solo, encontrar un trabajo yo solo, etc. Por supuesto que estos ejemplos no son malos en sí mismos e incluso son positivos, pero podemos convertirnos en villanos cuando ese yo solo se torna lo más importante para nosotros y rige la medida con la que tomamos decisiones. Pretender lograr nuestros objetivos nosotros solos es más perjudicial que positivo. Démonos cuenta, viendo a Luthor, que progresando yo mismo, sin nadie a mi lado, significa que mi mente poco a poco se acostumbra, se entrena a dejar de mirar también por las necesidades del otro. Y en el momento menos pensado, somos tan fríos, calculadores y distantes que los sentimientos ajenos nos molestan. Únicamente consideramos las relaciones sociales en base a su utilidad para determinado propósito que nos beneficie directamente a nosotros, a mí. Dentro de esta dinámica acabaríamos interpretando a los demás como enemigos, intentando arrebatarnos sueños y posesiones. En esa realidad experimentaríamos una primera fase de esa guerra contra algo superior, que no sería propiamente Dios, sino ese algo superior que se alcanza cuando trabajamos codo con codo. Si no salimos de ahí, esa guerra que sentiríamos estar viviendo debido a nuestro individualismo solo terminaría conquistando a nuestros enemigos, es decir, a nuestros semejantes. ¿Cómo podemos evitar ser Lex Luthor? ¿Cómo podemos evitar que, aun teniendo buenas intenciones, acabemos convertidos en un villano? La respuesta es, dejando de mirar nuestro ombligo y mirando hacia arriba. Si alguna vez soñaste que volabas como Superman, suscríbete. La guerra. Repito, el problema de Luthor no es la falta de fe, sino el exceso de una fe absoluta, unilateral y cerrada en la razón humana,
el control y la autosuficiencia. En el fondo, su conflicto con el Hombre de Acero trata de algo mucho más incómodo que tener o no tener fe. Esto es, aceptar que existe algo o alguien mejor que nosotros. No necesariamente mejor en fuerza o inteligencia, esto ya lo dijimos, sino mejor en la forma de actuar. Lex Luthor no puede aceptar a Superman porque para hacerlo tendría que admitir que el poder no te hace mejor que los débiles, que la grandeza no se impone y que alguien, por estar encima, no tendrá necesariamente la intención de aplastarte. Aceptar un bien superior no significa rendirse, resignarse ni conformarse. Significa reconocer que hay valores que nos trascienden y que eso no nos empequeñece, sino que nos orienta. Cuando en nosotros o a partir de nosotros mismos no encontramos el valor o la humildad necesarios para involucrarnos en la vida de nuestro prójimo, podemos mirar a nuestros héroes, podemos mirar hacia arriba. Llegados a este punto, es importante aclarar algo. Superman está cargado de símbolos mesiánicos, es evidente, al fin y al cabo, sus creadores eran de ascendencia judía. Pero reconocer eso no significa decir que Superman sea Jesucristo, ni mucho menos afirmar que sea Superman una traducción literal de la fe cristiana en formato cómic. No es lo que estoy diciendo ni es la intención de este análisis. Cuando hablo de Superman en estos términos me refiero al lugar simbólico que ocupa. Un ideal moral que no se impone, pero incomoda a los moralmente cuestionables. Y es curioso que desde este lugar simbólico, la acción anhelante que podemos adoptar nosotros de mirar hacia arriba conecta con Superman igual de bien que con Jesucristo. Pues lo que sí vale la pena explorar es por qué ciertos símbolos, ciertas ideas y actitudes se repiten cuando intentamos imaginar a alguien verdaderamente superior. Superior en conducta, moral y carácter. Buscando una respuesta al paralelismo entre estos dos héroes aparece solo. Tanto Superman como Cristo llegan al mundo desde una condición que los trasciende. Uno es un ser con poderes que lo colocan por encima de cualquier humano, el otro es Dios hecho hombre. En ambos casos ocurre algo clave. Pese a ser superiores desde su nacimiento, ninguno de los dos vino a dominar. Su misión al venir es la de inspirarnos. Vinieron a mostrarnos que la verdadera grandeza no se ejerce desde la imposición, sino desde el servicio, que el más grande de entre nosotros es quien sirve a los demás. Ambos nacen y crecen en familias y entornos humildes. Su formación no está marcada por el privilegio, sino por la vida modesta, el trabajo físico exigente, la experiencia humana más básica. Y hay otro punto decisivo que también comparten. En la adultez, ambos podrían haber permanecido en el anonimato. Podrían haberse guardado sus dones o usarlos para su propio beneficio. Sin embargo, ambos eligieron salir a la luz, consagrar lo que son, sus capacidades, su poder, su tiempo, al servicio desinteresado del otro. No para enriquecerse, no para ser coronados, sino para ayudar. Y es justamente esa elección la que los vuelve incómodos, la que inicia una guerra. Porque ni Superman ni Cristo desafían al poder desde la violencia. Lo hacen desde la excelencia, desde una actitud pacífica y pacificadora, que deja en evidencia la fragilidad moral de quienes gobiernan por vía del miedo, el control y la manipulación. Ambos incomodan a las altas esferas políticas y económicas, no porque quieran destruir el sistema, sino porque demuestran que hay otra forma de vivir, otro sistema, y eso resulta más subversivo que cualquier revolución armada. No necesitamos ver a Superman como un dios ni tampoco creer que Dios exista para entender por qué, cuando imaginamos a alguien verdaderamente superior, tendemos a pensar en alguien que renuncia a imponerse. Tal vez ahí esté la clave que conecta estas historias con algo más profundo. Son especiales no por el poder que poseen, sino por lo que deciden hacer con él. Muchas personas que respetamos por considerarlas intelectuales, instruidas o porque sean exitosas y de renombre mediático, nos enseñan a ser tiburones, a arrasar con lo que veamos, que generosos no seamos. Dicen que primero mires por vos, porque los demás van a hacer eso mismo. Si algo es bueno para vos, adelante con eso y que los demás te acepten o se vayan. El individualismo, la necesidad de resolver tus problemas vos solo, la despreocupación por los problemas de los demás, todo eso es Lex Luthor. Y todo eso es también una característica humana. Superman y Cristo, Dios, muestran una posibilidad diferente a la del ex o los gurús del éxito de la vida. Y esta es una donde el poder se contiene, donde la fuerza se pone al servicio de los demás, donde ser superior no implica criticar desde una poltrona, sino inclinarse para ayudar. Pienso que ahí está el verdadero desafío humano,
lo que yo llamo su guerra con Dios, su guerra con colaborar, la guerra por superar nuestra individualista humanidad. Aceptar el bien superior. Superman alzó su vuelo heroico con el propósito de señalar un camino mejor, y esto calza también a la perfección con Dios. Porque cuando aceptamos un bien superior, cuando dejamos de resistirnos, podemos ser transformados a partir de él. Volviendo a las comparaciones sanas, lo que no entiende Lex, y a la vez al ser humano nos cuesta aceptar, es que Superman y Cristo no están para reemplazarnos ni dominarnos. Ellos están, tanto dentro y fuera del cómic, para recordarnos lo que podríamos llegar a ser si dejáramos de medir todo en términos de control, orgullo o miedo y miráramos las necesidades ajenas con intención de aligerar las cargas los unos de los otros. Aplicar esto en la vida real es igual de complicado para nosotros que lo es para Luthor en la ficción. Dejar nuestra protección en manos de un extranjero del mismísimo planeta Tierra, ser protegidos por alguien que actúa por encima de las reglas y de lo que significa en sí mismo ser humano, es una insensatez, gritaría Luthor. O su incomprensión del altruismo y la renuncia incluso a tu superioridad. Gave up your power? You were basically a god. You could fly. Super strength. That is worth more than any superpower. Hey. I think it's time for you to... Nosotros también nos enfrentamos a dudas legítimas en la vida real. ¿Cómo es posible que este Dios, este ser superior, coseche donde no sembró? ¿Qué sentido tiene eso? Si en las reglas que vivimos todos, solo el que siembra cosecha y cosecha solo lo que sembró. ¿Cómo puede ser sanado alguien con una enfermedad crónica sin haber sido curado primero? Esta guerra interna contra lo desconocido y lo que no entendemos puede resultar más amena o incluso terminar cuando por fuerza somos salvados. Es común en las pelis de supers que se formen dos bandos, en este caso uno a favor de Superman y el otro en contra. Me llama la atención que los defensores del héroe lo aprecian porque fueron salvados por él en algún momento, de alguna forma. Y aunque es incómodo y políticamente incorrecto muchas veces, ellos dan sus testimonios sobre Superman o Spider-Man porque quieren convencer al resto del mundo de que la intención y las obras de esos supers son buenas. Igual que en las pelis de superhéroes, nuestros errores nos harán sufrir, los actos de los demás nos harán sufrir, y las desventuras de este mundo también nos harán sufrir. En la vida real no contamos con un Superman, pero sí podemos encontrar héroes que nos inspiren y nos salven. Yo tengo héroes terrenales, mis padres, mi esposa, mis hermanos, y también tengo un héroe celestial que es mi Salvador Jesucristo. No importa si te resulta imposible creer en Dios, vos y yo seguimos siendo iguales. No podemos y no se supone que debamos enfrentar la vida solos. No te rindas en la búsqueda de tus héroes, de tu inspiración. Rendirse es una decisión. Asimismo, mirar hacia arriba. Todos sufrimos, pero convertirnos en villanos también es una opción. Del mismo modo que en el mundo imaginario de las pelis que tanto disfrutamos, los que fueron salvados apoyan a los héroes, yo que fui salvado, declaro en el mundo real que las intenciones y las obras de mi héroe son buenas. Pienso que podemos vivir felices cuando alcanzamos nuestro máximo potencial. Y la grandeza humana no está en conquistar el mundo, como Lex Luthor, sino en aprender a cargarlo un poco menos sobre los hombros de los demás. Esto es lo que me enseñó Cristo y lo que Superman me inspira.